amigos, señores jueces, señores fiscales, funcionarios, empleados de la Corte, amigos en general, muchas gracias por permitirme estar un rato con ustedes, un rato que me encantaría, me sentiría realmente muy grato, muy feliz si este tiempo lo compartimos y lo hacemos útil. Y para hacerlo útil hay una cosa que hay que evitar hasta donde sea posible, y es usar el método expositivo dialogado, que es un método tradicional y anacrónico, según la cual hay una persona que habla, que expone, que es muy brillante, y otro grupo de personas que no sabe nada y que escucha y que es una tabla blanca que tiene que ser llenada de información. Yo no conozco nada más idiota que eso tiene 2 siglos de atraso, eso no existe. Lo que hay es gente con conocimiento, con información distinta, más, menos, pero distinta, y en consecuencia esto tendrá alguna oportunidad de ser útil si es que lo convertimos, como lo dijo mi apreciado amigo, en una conversación, en un diálogo. Acá no hay nada que asegurar, acá no hay ningún dogma, esta no es una iglesia, ni el derecho es una religión, felizmente. En consecuencia, todo lo que tenemos son espacios abiertos, espacios de reflexión sobre los temas que estamos usando. De repente, un primer tema que quisiera tocarlo así de pasadita es, yo le llamo prevenciones, porque siempre es bueno saber en qué estado de la situación nos encontramos. A pesar que hoy día se habla de neoconstitucionalismo, a pesar de que hoy día se dice el derecho ha alterado sus fuentes y hoy día la Constitución está preñada de valores, de principios que son más importantes que los derechos escritos, la ley se somete a la Constitución, lo cual en principio y teóricamente es cierto, pero mucho cuidado, porque este neoconstitucionalismo mal entendido ha dado lugar en el caso peruano, por ejemplo, a que algunas formas, algunas conformaciones del Tribunal Constitucional hayan convertido no en la Constitución en una fuente de principios y valores, sino la Constitución en una fuente de sus intereses, de sus deseos, y eso no es derecho constitucional. Lo digo muy al comienzo porque es absolutamente importante que tengamos claro lo siguiente. Voy a hablar así esparcidamente. Hay una idea, por ejemplo, que está fija en la mente de muchos jueces. Hubo un Congreso Nacional de Jueces en Arequipa, hará 6 años creo, en donde mi apreciada amiga Elcira Vázquez Cortés, que era jefa de OCMA, tenía lista una resolución para destituir a un juez porque se había apartado de un precedente constitucional. Entonces le rogué por favor que no lo hiciera hasta después del Congreso, y ya a ningún miembro de OCMA se le ha ocurrido después de esa fecha hacerlo. O sea, quedó claro algo: un precedente es vinculante, eso es cierto. ¿Qué significa que un precedente sea vinculante? Que cuando es citado, cuando es referido en un expediente, el juez, civil, penal, el que sea, el juez, tiene el deber de referirse a él, sea para hacer lo suyo o sea para apartarse. Lo que él no puede hacer, porque ahí sí incurre en responsabilidad, es hacer como que no le ha sido citado el precedente. Eso no puede. Pero sí puede decir: en este precedente la estructura fáctica del tipo penal es A, B, C, D, E, y en mi caso es muy parecido el tipo penal, pero C falta, y en consecuencia aplico una institución que se llama distinguishing, y yo no aplico el precedente porque no hay la identidad que yo advierto se necesita para aplicarlo. Eso sustancialmente es el precedente. Un juez puede decir también: ese precedente data del año 97 o del año 2003 o de no sé cuándo, y en ese contexto la situación económica era tal, el país iba boyante, iba en crecimiento, teníamos 4.5 de crecimiento anual, cosa que ya no ocurre, y por lo tanto
habiendo variado el ámbito social o económico vigente al momento en que fue dado el precedente, yo a este caso que voy a resolver en este momento no lo voy a aplicar. O sea, ubi varianti societas, varía la ubicación de la sociedad o el contexto de la sociedad, ubi variatas jus, varía la aplicación del derecho. No se puede hacerlo más. No existe el precedente que haga que un juez incline la cabeza. En el common law es natural. 98 de cada 100 casos el juez, entre otras cosas, nunca lo dice, pero por una cuestión de dignidad no acepta el verticalismo de un precedente, se aparta. Cuando no es posible, cuando ve que el precedente enriquece su fallo, lo hace suyo. Pero no sigamos en esta estúpida tontera del Tribunal Constitucional, en donde salvo Juan Vergara y alguien más en los últimos 15 años se han convertido en jueces, gente que jamás ha sido especialista, jamás ha relatado una sentencia en su vida. Porque cuidado, en Lima está ocurriendo una cosa bien rara. En Lima de repente hay jueces importantísimos, que son los jueces del TC, de la primera cuadra de Azángaro, que jamás han sido jueces. Un poco la idea es la siguiente: en realidad tú lo que tienes que ser es un buen abogado, y juez es cualquiera. Jamás he escuchado una afirmación más estúpida que esa. Porque toda la estructura argumental que se tiene para resolver un caso no es común, no es usual, no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. No presumamos que porque sabemos derecho procesal o lo que sea, ya podemos argumentar y desarrollar la tesis para llegar a la conclusión de que ha habido delito, de que es fundada la demanda, de lo que quiera que sea. Eso no es cierto. La mejor prueba de eso es el arbitraje. El arbitraje está en auge en Lima, pero para hablar mejor, estuvo en auge. Ya empiezan a aparecer los problemas, porque claro, como no hay apelación sobre el mérito, sino nulidad sobre el aspecto formal, sobre la tutela procesal, entonces empiezan a aparecer sentencias tan arbitrarias, tan absurdas, pero no, es que es del estudio tal, que ese abogado es de un estudio muy importante, así que eso él tiene que haber hecho bien, bueno, pero eso es un dogma. Ha hecho una barbaridad, ha hecho una monstruosidad, y esa monstruosidad no se toca, y no se toca. Entonces un día van a descubrir que el tema de resolver conflictos con relevancia jurídica no es un tema al cual uno lo agrega, no es una corbata, no es una alhaja que adorna el vestido de una persona, es esencial a un ser humano, es esencial a alguien que hace derecho, no es baladí, no es una cosa más. Eso, básicamente, pues puedes avanzar hasta uno que diga, en Lima hace un par de meses o 3 meses se suscitó este problema, no sé si ustedes lo saben, o sea, la Corte Suprema se supone que detectó una grave contradicción en las decisiones de las Cortes Superiores, también de las Cortes Supremas, en materia de decidir si, estando a punto de ejecutarse una sentencia, aparece una persona que dice tener un título respecto de ese bien a punto de ejecutarse, un título distinto al título del ejecutado, y le solicita al juez que libere ese bien, ¿no?, que elimine el gravamen, sea una medida cautelar o sea un acto de ejecución. Ese es el tema en debate. Por alguna razón, apreciadísimos colegas que fueron a esa reunión como amicus curiae, que es como me invitaron a mí, tienen una posición muy clara sobre uno o sobre otro lado. Yo les quiero decir que mi tesis es que no existe el propietario que siempre tiene la razón, ni el ejecutante que siempre tiene la razón. Es estúpido generar un precedente a priori sin darse cuenta que es el caso concreto el que va a determinar en qué circunstancias un juez debe decidir si esa tercería es fundada o no es fundada. Hay herramientas procesales que lo pueden ayudar, pero ¿de qué se habló aquella vez? Aquella vez se habló de temas muy cansados, muy errados, perdonen que les hable de esta manera, pero yo necesito decirles que el derecho a mi patria es un derecho no solamente anacrónico, que ya sería bastante soportarlo, sino además lleno de mitos, es decir, de verdades, entre comillas,
es monidiomático y para él el portugués, el italiano, el inglés, el francés no existe, no le da la gana que exista, no, él prefiere lucrar, nada más, para eso se vuelve abogado, y claro, termina repitiendo cosas como les voy a demostrar ahora, que fueron las razones que se dieron aquel día, y felizmente tuve la oportunidad de decirle a esos colegas directamente, que es como se dicen las cosas, que estaban hablando de un Padre Nuestro que tenía 5.000 años de atraso y que no servía para nada. Vamos a ver una ligerísima demostración de eso. Hay un artículo, el artículo 2022 del Código Civil, que tiene una frasecita bien graciosa. Dice, si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. Entonces, por alguna razón, todos estaban de acuerdo en creer que el derecho común era derecho civil. Lo habían encontrado en un par de libros españoles, lo habían encontrado en otra cosa más, ya no me acuerdo cuál. Entonces todos tenían la misma fuente. Fuente, para no usar eso que ustedes tienen ahí en la pizarra, absolutamente absurdo. El concepto de derecho común tiene que ver con el desarrollo del derecho romano en la Edad Media. En la Edad Media hay pueblos que tienen su propio derecho. Esos pueblos son invadidos por el Imperio Romano y acogen parcialmente el derecho romano. Siglos después son invadidos por los pueblos germánicos, quienes aportan su propio derecho. La mezcla de derecho local, de derecho romano, de derecho germánico y de derecho canónico, porque la Iglesia puso lo suyo, la mezcla de esas cuatro cosas, como si fuese una cocina, eso es derecho común. Ese es el derecho que se instaló en Europa. Esa mezcla. Y eso, no sé por dónde, significa derecho civil. Los juristas del Código Civil de 1984 usaron esa terminología y la colocaron allí y todo el mundo se quedó callado, y ese día de la exposición yo sabía que esto iba a pasar y todos los colegas que me antecedieron dijeron, claro, porque en el 2022 cuando dice derecho común dice derecho civil. Falso. Entonces claro, si partes de una premisa falsa ya sabes perfectamente a dónde vas a llegar. Y solo como un recorrido histórico así brevísimo, me gustaría que sepan que la edad de la codificación, que surge después de la Revolución Francesa, es simplemente la necesidad de establecer un orden en un derecho común que se nutre de ¿qué? De recopilaciones de juristas romanos, Gallo, Justiniano, Ulpiano, quienes, como ustedes saben, las recopilaciones romanas no contienen normas, sino contienen casos. Las recopilaciones justinianas son casos. Entonces, como era bien difícil que un juez resolviera a partir de lectura de casos, se empezó a hacer lo siguiente: Ulpiano vale 2 respecto de Gallo, que vale 3 respecto de Justiniano. Entonces se le empezó a poner números de valor al pensamiento de los juristas humanistas y de los glosadores y de los posglosadores. ¿No es cierto? Que viola a cualquier chica que está a su servicio si tiene la oportunidad, en fin, pero no legislan. Más del 90% de la legislación actual en el país la hace el Ejecutivo. Así que esa construcción de legislativo, ejecutivo, judicial es una construcción absolutamente monstruosa. Y para colmo de males, es tan equívoca que el legislativo tiene su presupuesto, propone su presupuesto y nadie se lo toca. El ejecutivo propone su presupuesto y nadie se lo toca. El ejecutivo propone su presupuesto y siempre le da el judicial y le da más o menos el 25% de lo que propone. Entonces no es poder. Vamos a hablar claro. Una estafa, una más, para no creer más en diferencias, en cosas menos. Entonces andaba diciéndoles que esto de derecho común es una desinteligencia total que no corresponde. Y en cuanto a la regulación procesal de la tercería, a mí me interesaba mucho que la gente descubriera lo siguiente: cuando un juez civil
o comercial resuelve una tercería y declara que se ordena que se levante la medida cautelar o que se deje sin efecto la ejecución, no está resolviendo un tema de propiedad, está resolviendo simplemente que el derecho que propone el tercerista prevalece sobre el derecho del ejecutante, nada más. ¿Y por qué no puede decir nada más? ¿Por qué no lo declara propietario erga omnes? Porque la tercería es un proceso sumarísimo. ¿Y qué implica que sea sumarísimo? Que no se desarrolla todo el material probatorio que se requiere. Todo lo que le dice el Código Procesal Civil al tercerista es: presenta tu prueba con documento y que sea de fecha cierta. Es decir, eso se llama sumarización cognitiva. Cognitiva, que es horizontal porque reduce el material probatorio, y vertical porque todo lo que dices con fecha cierta yo te acepto. Entonces jamás en una tercería se juega el derecho de propiedad, se juega simplemente la preferencia sobre aquel. Yo creo que eso no es posible en un país en donde la cultura jurídica básica, o sea, la cultura jurídica del ciudadano, no del abogado, no del estudiante de derecho, el ciudadano común, es casi inexistente. ¿Él acaso sabe que en este complejísimo sistema de aseguramiento de la propiedad que tenemos en el Perú, esta se perfecciona con la inscripción? ¿Cómo va a saber eso? Eso no se enseña en secundaria. Eso es más o menos en derechos reales y en un derecho real avanzado. Es un dato elemental, ¿eh? Tendría que ser conocido por todos, pero no es conocido. Entonces, aquí hay un tema absolutamente delicado de intentar darle la razón a una de las partes sin advertir que la gran sensibilidad que debe tener un juez es para que se le reconozca que él tiene que decidir para cada caso concreto en qué hipótesis debe ocurrir, sea que se levante la ejecución o la medida cautelar, o sea que la tercería se declare infundada. Ese tema, los temas de derecho en donde lo que hay es una duda razonable sobre la base de contenido fáctico, no se llevan jamás a precedente. Por eso es que en casación no se va con hechos. ¿Saben por qué no se va con hechos? Porque los hechos individualizan el caso. Y la Corte de Casación sirve para establecer reglas de derecho nacional. Entonces, ¿cómo va a haber una regla de derecho nacional por un tema que se revela en prueba? ¿Cómo puedo decir? Yo voy a declarar como precedente, que es precedente, que en todos los casos de divorcio por adulterio, en donde haya una carta del amante, hay divorcio por adulterio. Eso es estúpido. Es decir, ¿cómo una regla de derecho se va a basar en un dato fáctico? No se puede. Las reglas de derecho son auténticas, se separan del dato fáctico. El dato fáctico es el que vive, él mora en cada proceso, en cada situación, en cada individualidad. Esa es la separación. Y por esa razón, ni el sistema del precedente, al cual estamos ajenos y al cual vamos a llegar un día mejor parado, ni nuestra Corte de Casación puede entrar en temas de hecho. Por esa razón, este séptimo pleno casatorio, en mi modesta opinión, nació muerto, porque nació para intentar generar un precedente en una materia que se resuelve casuísticamente, que se resuelve a partir de lo que cada juez, en la experiencia del caso concreto, debe decidir.